Pues vamos a dar inicio a esta charla de reflexión presentando al profesor Daniel García Chavarín, ¿verdad? Pues él es profesor en bueno, actualmente en la Universidad La Salle. Bueno, ahorita él nos dirá más sobre él, ¿verdad? Y el tema de antropología. Bueno, pues ya les dejo con el profesor Daniel. Ujú. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí todos perciben, alcanzan a escucharme bien? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces brevemente voy a terminar de presentarme. Soy el profesor Daniel García Chavarín, radico aquí en la ciudad de León, estoy aquí conectado desde León, trabajo en la Universidad La Salle del Bajío, en la división de humanidades. De hecho, impartimos diversos cursos de humanidades a todas las carreras. Tengo estudios en filosofía por el Seminario de Guadalajara, entonces tuve la formación eclesiástica. También por la Universidad Autónoma de México, estuve viviendo algún tiempo en el DF. Tengo también una especialidad en teología dogmática, teología sistemática, por la Universidad Pontificia de México. Me dedico básicamente a la docencia universitaria. Bien. Entonces, la cuestión que voy a compartir con ustedes, yo voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Sí se visualiza ya la presentación? ¿Sí la ven? ¿Sí se ven? Ya, Sí, ¿Sí, ahora sí. ya. sí se visualiza? Muy bien. Bien. Entonces, voy a proponer una variación del tema que me propusieron y voy a traducir de la siguiente manera. El peligro de una sociedad mecanizada, una lectura crítica desde la antropología mimética de René Girard. Considero entonces que la antropología de este autor es fundamental para entender muchos de los procesos que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, el problema que vamos a tratar de analizar como punto de partida para nuestra reflexión es el siguiente. Observamos en la actualidad, en la sociedad contemporánea, una tendencia a la reducción de todos los problemas humanos a solo problemas tecnológicos. De tal manera que surge la impresión de que si logramos generar una tecnología mucho más especializada, lograremos entonces resolver todos los problemas humanos. Ahora bien, para poder entender esta tendencia, voy a ofrecer un análisis de la misma partiendo de este concepto propuesto por un sociólogo norteamericano, que es este concepto de la McDonaldización de la sociedad. Este sociólogo norteamericano se llama Josh Schweitzer. ¿Qué implica precisamente esta idea de la McDonaldización? Tomar como expresión paradigmática de una tendencia Yo entonces creo que que está no, que no. aconteciendo en la sociedad Debe quedar más contemporánea rápido para empezarlo. y que se ha Sí. ido generalizando en la actualidad, de tal manera que las estrategias productivas que caracterizarían esta sociedad contemporánea estarían vinculadas a las estrategias productivas de esta famosa cadena de restaurantes de comida rápida llamada McDonald's. Por eso se habla de un proceso de McDonaldización de la sociedad. Ahora bien, esta McDonaldización de la sociedad está ligada este concepto con otro propuesto por Max Weber, uno de los clásicos de la sociología contemporánea, que es el concepto de racionalización, como un proceso que de hecho es caracterizador de la sociedad moderna. ¿Qué implica este concepto de racionalización? El progreso, la idea del progreso, pero como aumento de racionalidad, es decir, de cientificidad, lo cual implica una tendencia propia de la sociedad moderna al cálculo, medición de todos los fenómenos que ocurren en el mundo para someterlos a un control cada vez más eficaz. Subrayo entonces esta expresión de sometimiento al control, lo cual implica el predominio de un lenguaje matemático cuantitativo como lenguaje capaz de retratar lo que verdaderamente ocurre en el mundo. Entonces, importante que el proceso de racionalización, tal y como lo entiende Max Weber, implica el predominio de este tipo de lenguaje y por lo tanto el predominio de una visión científica del mundo, tal y como la ciencia se entiende a partir de la época moderna. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de este proceso de racionalización?
Max Weber la define como el desencanto, es decir, como la desacralización del mundo, tanto natural y como social, tanto natural como social. De tal manera que el mundo va quedando cada vez más desprovisto de significado y de valores. De tal manera que en el mundo solo habrían hechos brutos. Ahora bien, ¿qué supone este desencanto, esta desacralización? La distinción tajante entre hechos que serían objetivos y valores que serían subjetivos, ¿no? Lo cual, entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que la religión deja de ser el centro cohesionador de la sociedad. Entonces, esto empezó a pasar en la época moderna, de modo que la economía, tenemos aquí un primer dato muy importante, terminó por asumir ese lugar, entendiendo entonces la economía como una disciplina científica que se fundamenta no tanto en hechos objetivos, perdón, que se fundamenta no tanto en valores que sean subjetivos, sino en hechos que son objetivos. Por eso se pretende que la economía misma es una ciencia. Por lo tanto, la racionalización, según el análisis propuesto por Max Weber, ha desembocado en los dos siguientes fenómenos. Primero, el predominio de una racionalidad instrumental, que sería entonces algo que caracteriza a la sociedad actual. Recordemos, la máxima de la racionalidad instrumental es el fin justifica los medios. De tal manera que este tipo de racionalidad consiste en la elección del mejor medio para alcanzar el fin que nos hemos propuesto. Ahora se entiende que en este proceso la finalidad está inscrita dentro del terreno de lo económico. El segundo elemento que Max Weber propone como relacionado con este proceso es la burocratización, es decir, la formalización y automatización. Entonces, este elemento es importante en el análisis que estoy proponiendo de las instituciones sociales. Lo cual entonces implica esto, que en este proceso todo ha tendido a adquirir la condición de útil para ganar dinero. Solo es de tal manera que eso es lo que implica el predominio de la racionalidad instrumental. El hecho de que todo tiende a reducirse a la condición de mercancía. De tal manera que en sentido estricto el proceso de racionalización ha desembocado en lo que podemos llamar una tecnoeconomía. Entonces, precisamente en esta constatación de lo que significa el proceso de racionalización como tecnoeconomía, se mueve la propuesta de Reiser, este es lo que mencioné al principio, que implica esta idea, esta tesis de la McDonaldización de la sociedad. Ahora, esta McDonaldización de la sociedad, como el predominio de esta visión tecnoeconómica, se expresaría a través de 4 aspectos muy básicos que de hecho él considera que en la actualidad son profundamente atractivos. ¿Cuál sería entonces el primero? La eficiencia. ¿Qué implica entonces la tendencia a la eficiencia? Que se trata de garantizar los mejores medios para alcanzar con éxito el fin deseado, la productividad económica. Es decir, que la eficiencia se relaciona con la racionalidad instrumental. Todo tiende a convertirse entonces en herramienta encaminada a esta finalidad de la productividad económica, que a su vez entonces implica ofrecer un servicio atractivo al cliente, es decir, que responda a sus necesidades más inmediatas en el contexto de una sociedad cada vez más dinámica. El segundo elemento de la McDonaldización de la sociedad sería el cálculo optimización. ¿Qué implica entonces el cálculo optimización? La tendencia a economizar tanto recursos como tiempo. Eso en el contexto de una cultura de la velocidad, ¿no? Entonces, esta cultura de la prisa, pues lleva a la necesidad de economizar tiempo, pero también recursos. Es decir, que la tendencia que está ligada al cálculo optimización es obtener más con menos, lo cual implica asimilar cantidad con calidad. Entonces, fíjense, la eficiencia a su vez tiene que ver con esto, con asimilar cantidad con calidad. Tal manera que entonces esto desemboca en la generación de productos desechables, de productos chatarra, cada vez más que productos usables, más bien consumibles. Fíjense, entonces quiere decir que esto significa que en este proceso donde eficiencia y cálculo se conjugan, la tendencia es entonces a fabricar objetos chatarra, objetos desechables, precisamente porque se trata de incentivar el consumo, tal manera que lo que vende en realidad es la imagen y no tanto el objeto como es en sí mismo. El siguiente elemento sería la previsibilidad, que es la eliminación de la incertidumbre. Entonces, este es un elemento fundamental en el proceso. ¿Qué implica esto? Que el producto o servicio ofertado tiende a ser uniforme en sus características básicas, de tal manera que se convierte en marca, es decir, en imagen publicitaria producida en serie.
Fíjense la relación entre el hecho de que los productos en la actualidad tienden a convertirse en marcas y en el hecho de que tiendan a ser cada vez más desechables. Es decir, que más que ser objetos de uso, se convierten en objetos de consumo, puesto que la condición del consumo es lo que no permanece en el tiempo. De hecho, esto se conoce como obsolescencia programada. Hoy compramos un celular que tiene un periodo de vigencia. No lo compramos para usarlo porque la condición de un objeto de uso es la durabilidad, la permanece en el tiempo. Lo compramos para consumirlo, es decir, para que se diluya inmediatamente, para que no permanezca en el tiempo. Por eso hablamos de que la tendencia de la economía es a producir cada vez más productos chatarra, productos desechables, pero que se venden desde esta imagen publicitaria, precisamente porque implica esta idea de lo eficiente y esta idea de lo óptimo. Por eso es esta idea de la comida chatarra o de la comida rápida. Para que tú te veas. El siguiente elemento sería el control. ¿Qué implica el control? Y aquí es en donde va a desembocar toda la dinámica de esta McDonaldización de la sociedad. El incremento de lo que Max Weber llamaba la burocratización. ¿Qué es esto de la burocratización? ¿Qué implica la burocratización? Siendo la automatización de todos los procedimientos administrativos. De tal manera que esto significa la tendencia a la rutinización, ¿no? Y la tendencia a la mecanización. Entonces es esto lo que quiero resaltar en esta dinámica expositiva, ¿no? Esa tendencia que va a ir desembocando en la mecanización de todo. De tal manera que esto que implica que entonces este proceso de McDonaldización tiende a desembocar en la despersonalización de las relaciones humanas. Por lo tanto, si vemos entonces que la tendencia última es es identificar eficiencia con control a partir del cálculo, la optimización y de la previsibilidad, por lo tanto la tendencia es al control tecnológico de todos los procesos y a la sustitución de la mano de obra humana por las máquinas, ¿no? Entonces, aquí ya vemos una tendencia que es muy poderosa en la actualidad. Es decir, la McDonaldización de la sociedad tiende entonces a su total tecnificación, es decir, a su total mecanización. Entonces, este proceso se ha ido acelerando y es lo que vemos que se va cumpliendo en la sociedad actual. Llegado a este punto, Reitzel advierte cómo la racionalización moderna, paradójicamente, tiende más bien a la irracionalidad, lo cual en palabras de José María Mardones, en una obra famosa llamada Postmodernidad y Cristianismo, nos hace concluir lo siguiente. De hecho, en esa Mardones hace un análisis de la teoría de la racionalización de Max Weber. Pero esto entonces tiene que ver con lo que de hecho Reitzel llama la irracionalidad de la racionalización. Dice que la humanidad se haga racional. ¿Por qué no me dan acceso? Desencadena paradójicamente los procesos históricos que tienden a despersonalizar las relaciones sociales, a desecar la comunicación simbólica y a someter la vida humana a la lógica impersonal de los sistemas racionalizados, anónimos, administrativos, procesos que entonces tienden a hacer que la vida humana se mecanice, se banalice, careciendo de libertad y de significado. Lo cual entonces desemboca en el siguiente hecho: el individuo va quedando así cada vez más atrapado en la lógica del sistema, ¿no? Convirtiéndose en un simple engranaje de la gran maquinaria. Ahora bien, y avancemos entonces en este sentido. La expresión extrema de esta tendencia a la McDonaldización, se encuentra en las corrientes transhumanistas contemporáneas, que es precisamente ahí a donde quiero llegar ya desde el punto de vista antropológico. ¿Qué implican estas corrientes transhumanistas contemporáneas? Implican entonces la pretensión de que mejorándose tecnológicamente, el ser humano alcanzará su total perfección. Es decir, que ahora es el ser humano mismo el que tiene que ser objeto de mejora tecnológica. ¿Qué implica entonces esta pretensión? Una concepción, hablando entonces en términos estrictamente filosóficos, una concepción absolutamente materialista y mecanicista de la realidad, que es precisamente lo que coincide con lo que Max Weber llama proceso de racionalización, proceso que inicia con la época moderna. Todo se explica aludiendo a leyes físico-mecánicas. De tal manera que precisamente las leyes físico-mecánicas son las que proveen la explicación de todos los fenómenos que acontecen en el mundo, ¿no? Entonces es esta reducción de la realidad a esta concepción materialista mecanicista la que estaría en el fondo de estas corrientes transhumanistas contemporáneas.
Por lo tanto, no habría una diferencia cualitativa entre sistemas físicos, sistemas biológicos, entre los cuales está el ser humano. Esto supondría, por lo tanto, que el ser humano es más bien un animal entre los otros animales, y sistemas digitales. Todo es máquina. Entonces piensen, toda esta cuestión que se habla mucho hoy de la inteligencia artificial, el hecho de que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana y la sustituirá, tiene que ver entonces con esto, con este presupuesto de que no hay una diferencia cualitativa entre sistemas físicos, sistemas biológicos y sistemas digitales, ¿no? Tal manera que el ser humano en sentido estricto sería una computadora orgánica. Siendo una computadora orgánica el ser humano, entonces el ser humano podría mejorarse tecnológicamente, recreándose ya como máquina en sentido estricto. Por eso se llama tendencias transhumanistas. Te saca de todo. La tesis del Homo Deus, propuesta por Yuval Noah Harari, de hecho este es un autor, un pensador contemporáneo que entonces ha llegado a tener mucha fama, escribe esta obra que se llama así, el Homo Deus, es un ejemplo paradigmático de lo que significan estas corrientes transhumanistas. Entonces voy a proponer cuál sería el argumento básico de Harari, precisamente para tratar de ver dónde estaría precisamente el problema en este proceso de la total mecanización de la realidad, incluyendo al mismo ser humano. Dice Harari, el avance de la tecnología nos ha llevado hoy al tecnohumanismo. O sea, ya no estamos hablando de humanismo, sino de tecnohumanismo. Entonces, fíjense cómo Harari define el tecnohumanismo. Es humanismo porque en el centro está el individuo y su derecho a la búsqueda de su propio bienestar. De tal manera que la postura que está en el fondo es precisamente la postura de un individualismo extremo, que es entonces lo que corresponde con lo que se conoce como progresismo liberal. Entonces aquí hay la conjunción de todos de estos elementos. Se trata, por lo tanto, de encaminarnos al futuro, dejando atrás el pasado, desde la perspectiva de que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Por eso es una visión progresista, pero también es una visión liberal, porque se pone énfasis en los derechos individuales. Entonces, cada individuo tiene el derecho a buscar su propio bienestar. Ahora bien, la finalidad de la vida humana en este contexto ha llegado a ser alcanzar el mayor placer posible con tal de que éste no le haga daño a nadie. Porque recordemos, se trata de una concesión materialista. Entonces, aquí la palabra bienestar significa precisamente alcanzar el mayor grado de placer. Y se entiende aquí que el placer se entiende sobre todo en términos sensibles. Y eso es lo que se va a llamar felicidad. Ahora bien, es tecnohumanismo, es tecno porque la ciencia ha puesto en duda el libre albedrío. Entonces, es algo que es muy importante en las posturas transhumanistas. ¿Qué significa que la ciencia haya puesto en duda el libre albedrío? ¿No? Que en el fondo los seres humanos no seríamos, en el sentido estricto hablando, sujetos, sino seríamos objetos, seríamos cosas, no seríamos en sentido estricto libres, ¿no? Entonces, que la ciencia haya puesto en duda el libre albedrío supone lo siguiente, que los algoritmos orgánicos, que sean estructuras inconscientes determinadas por la historia evolutiva de nuestra especie, controlan todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, piensen en esta cuestión de los algoritmos. ¿Qué implica esto? Implica que nuestras decisiones están determinadas por el ADN, por el código genético, y las emociones disparadas por el efecto de nuestros neurotransmisores. Entonces, creemos que somos libres, pero en realidad no lo somos, puesto que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos está preprogramado a través de estos algoritmos orgánicos que están vinculados al ADN y a la estructura cerebral. Si logramos entonces aislar esos organismos orgánicos, si logramos entonces entender cómo se traducen en las conexiones cerebrales, entonces podríamos pasar toda esta información a una máquina, y en eso consiste precisamente el proyecto de la inteligencia artificial, y construir una inteligencia que sea cada vez mejor que la misma inteligencia humana a través de la comprensión científica de este proceso y su traducción tecnológica en el proyecto de la inteligencia artificial. Por otro lado, los avances tecnológicos, los avances científico-tecnológicos en medicina han ido evidenciando, dice Harari, que la muerte es solo un problema técnico. Entonces, fíjense, esta es una pretensión muy, muy cuestionable, pero así es como lo venden los transhumanistas. La muerte solo es un problema técnico, ¿no? ¿Qué significa todo esto que la muerte sea un problema técnico? Esto implica la tendencia al deseo de una mayor longevidad vinculada a la necesidad de un crecimiento perpetuo.
lo cual entonces desemboca en la exigencia de alcanzar la inmortalidad. Ahora bien, si la muerte solo es un problema técnico, alcanzaremos la inmortalidad en la medida en que mejoremos la tecnología y la apliquemos a nosotros mismos. Por lo tanto, el reto tecnológico, del futuro, dice Harari, es cómo conjugar prosperidad, longevidad y felicidad. Si logramos entonces conjugar estos tres elementos, entonces lograremos, dice Harari, alcanzar el sueño de la inmortalidad. La cuestión aquí es que esta última, o sea, la felicidad, no parece estar per se, o sea, por sí misma, conectada a las dos anteriores. Sin embargo, cuando aceptamos que la felicidad, y aquí tenemos otro presupuesto de la visión transhumanista, es el placer, como lo acabo de mencionar, y que este no es más que un estado bioquímico del cuerpo, entonces el problema se resolverá cuando logremos generar un placer corporal continuo. Es decir, una felicidad, entre comillas, perpetua, porque eso es lo que sería en sentido estricto, desde esta postura, la felicidad. Algo completamente sensitivo, que de hecho puede ser lograda a través de la ingestión de ciertas drogas, de ciertas sustancias químicas, que entonces pues, nos produzcan esta sensación de placer corporal. De modo que así dejaremos de ser humanos, dice Harari, y nos transformaremos en dioses. Por eso su obra se llama el Homo Deus. Es decir, que a través del desarrollo tecnológico el ser humano dejará de ser Homo sapiens y se transformará en Homo Deus. Es decir, ya no será una especie humana, sino una especie transhumana. Ahora, ¿cómo lograrlo? Ahí está otra vez la cuestión de la tecnología. Dice Harari, sustituyendo la selección natural por el diseño inteligente a través de estos tres caminos. Número uno, la ingeniería biológica, que sería la manipulación del ADN y de los estados orgánicos del cuerpo. Esto es lo que se conoce como biotecnología, que está entonces altamente desarrollada en la actualidad y que precisamente tiene que ver con el desciframiento primero del código genético y su manipulación, para entonces mejorar los genes. Segundo camino para conseguirlo, la ingeniería cyborg, que sería entonces la fusión entre humanos y máquinas a través primero de prótesis, a través entonces de hacernos implantes de chips en el cerebro. Esto entonces supondría que para conectarnos a Internet ya no necesitaríamos las computadoras, sino tendríamos el chip en el cerebro y con solo pensar nos conectaríamos a Internet, creando entonces una realidad diversa conocida como metaverso. Otro elemento sería la ingeniería de seres no orgánicos, que sería entonces la inteligencia artificial. Entonces, Harari considera, y quienes le siguen, y de hecho Harari es un intelectual muy importante en la actualidad del Foro Económico Mundial, o sea que tiene que ver entonces con esta cuestión del poder, ¿no? Se considera entonces que la combinación de estos tres elementos es lo que hará posible el logro del sueño de la inmortalidad. La evolución irá entonces de los humanos a los superhumanos, máquinas inteligentes, como seres perfectos, inmortales y divinos. Entonces, precisamente se trata de una pretensión según la cual los seres humanos, conforme vayamos aplicándonos a nosotros mismos la tecnología, lograremos ser mejores, lograremos perfeccionarnos. Es decir, que perfeccionando nuestro cuerpo, porque finalmente no somos más que seres materiales, entonces lograremos perfeccionarnos a nosotros mismos y alcanzar el sueño de la inmortalidad, superándonos incluso nuestra mortalidad. Por eso es esta idea de que se trata de una visión transhumana. Ahora bien, si nosotros relacionamos esto que dice Harari con lo que propuse previamente sobre este proceso de racionalización que Reitzer, este sociólogo, define como McDonaldización, entonces lo que supone esta conclusión que saca Harari es la siguiente: se trata del cumplimiento de la lógica que va de la racionalización a la McDonaldización hasta desembocar en la total automatización y control del ser humano mismo. O sea, es el ser humano mismo el que se quiere llegar a controlar totalmente, en este caso, controlar su propia contingencia, controlar y dominar su propia finitud mediante un proceso de automatización que le permitirá superar su propia finitud, superar su propia mortalidad. Pero aquí surge una duda, una pregunta. La pregunta entonces sería la siguiente: ¿de la tecnoeconomía a la tecnopolítica? Porque precisamente lo que está suponiendo de fondo esta tesis transhumanista
es la posibilidad del surgimiento de una sociedad donde todo, hasta el mismo ser humano, esté completamente automatizado, donde todo esté completamente mecanizado. Por eso sería del esclavo consumidor, según la visión de Huxley en El Mundo Feliz, al esclavo cautivo del sistema absolutizado, según la visión de Orwell. Quiere decir entonces que esto estaría en el fondo sugiriendo que este proceso llevado hasta las últimas consecuencias nos llevaría a esto que podríamos llamar un neofeudalismo tecnológico, una sociedad donde esté totalmente todo automatizado, donde esté totalmente controlado a través de la tecnología digital. Es decir, a través del predominio de la inteligencia artificial. Por eso se está hablando mucho de esto en la actualidad. Y debemos entonces de ver qué es lo que está en el fondo de ese discurso. Hablando entonces, proponiendo esto en imágenes, ¿no? Huxley en El Mundo Feliz, esta famosa novela, temía que la verdad fuera aguada en un mar de irrelevancia, que esto sería entonces una sociedad tecnoeconómica, en donde la tendencia es a vivir en esta cultura del consumismo, ¿no? En esta cultura de la banalidad, ¿no? Sin embargo, lo que estoy proponiendo aquí es que esta tecnoeconomía, esta sociedad tecnoeconómica, es un punto de paso hacia una sociedad tecnopolítica donde todo estará controlado, y eso es lo que propone de hecho Orwell con esta famosa imagen del ojo que todo ve, o sea que es el sistema controlador, el Big Brother, como lo llama Orwell en esta famosa novela de 1984. Pues Orwell temía que nos convirtiéramos así en una cultura cautiva, en donde todo estuviese vigilado, en donde todo estuviese controlado. De hecho, Harari menciona esto en su misma obra, ¿no? Él considera entonces que incluso ya existe la posibilidad, ya se está dando, de que estén hackeando nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando nos conectamos a las redes sociales, y usamos mucho las redes sociales, pues ahí los algoritmos que ya están presentes en las redes sociales, están acumulando todos nuestros datos, los están entonces acumulando, tanto que incluso nos conocen mejor que nosotros o nosotras mismas. Es decir, que esto de la cultura cautiva ya inició a través del predominio de las tecnologías de la información, de la digitalización y la tendencia al surgimiento de la inteligencia artificial. Por eso aquí menciono que el problema está no tanto en la tecnoeconomía, es decir, que la tecnología está supeditada a la producción, sino a la tecnopolítica, es decir, que la tecnología se convierte en una forma de dominación, en una forma de control social. En conclusión, lo que aquí está en juego es la relación entre tecnología y poder. ¿Sí? Eso es lo que está en juego. ¿Sí? Y poder, y en ese sentido, tecnología y poder de dominar la muerte. O sea que existe una especie de obsesión en el que se expresan estas posturas transhumanistas de llegar a dominar la muerte, ¿no? Es decir, de llegar a dominar totalmente la contingencia y la finitud del ser humano. ¿Qué implica entonces esta relación entre tecnología y poder de dominar la muerte? La conjunción entre esta visión de la realidad totalmente materialista y mecanicista, que dijimos es el presupuesto del cual parten estas posturas, con voluntad de poder. Es decir, con un deseo de perfección absoluta. Es decir, con esto que los psicoanalistas llamarían deseo de omnipotencia. Entonces se conjugan estos dos elementos. Una concepción entonces totalmente materialista y mecanicista del mundo y de la realidad se conjuga entonces con esta dinámica del deseo, que sería entonces algo propio de lo humano, paradójicamente, que es este deseo de omnipotencia, como un deseo de dominarse completamente a sí mismo, un deseo de controlar todos los procesos caóticos de la realidad y llegar a una sociedad que sea completamente ordenada. Una sociedad en el sentido que sea completamente mecanizada. Aquí es en donde resulta necesario el análisis antropológico. Entonces, una vez definido el problema, pasemos ahora al análisis antropológico. ¿Qué es entonces lo que esto nos está diciendo sobre nuestra propia condición como seres humanos? Considero que una antropología pertinente al respecto es la de René Girard, ya que este autor se centra precisamente en el hecho de que el ser humano es antes que nada un ser deseante, ¿no? Entonces, antes que ser seres pensantes, en realidad somos en principio seres deseantes. No quiere decir que René Girard niegue la condición razonante, pensante del ser humano. Ciertamente somos seres autoconscientes, pero sobre todo somos seres deseantes. De tal manera que para poder descifrar al ser humano, piensa René Girard, debemos entonces descifrar en qué consiste esta dinámica del deseo.
Por lo tanto, el ser humano tiende más hacia la demencia que a la cordura, ¿no? Somos seres más demenciales que seres racionales, piensa René Girard. Y eso es precisamente algo que es muy importante para entender en qué consiste esta dinámica del deseo de omnipotencia que aparece expresada en esta tendencia a pensar que en el futuro lograremos dominar la muerte precisamente con la tecnología. De manera particular, Girard nos permite evidenciar la relación entre tecnología y religión. Es decir, que el transhumanismo, como cumplimiento de esta dinámica de la racionalización propia de la época moderna, es paradójicamente una visión religiosa. Digo paradójicamente porque la racionalización, recordemos, según la posición de Max Weber, suponía la desaparición de la religión. Este proceso de secularización como se entiende en términos sociológicos. Sin embargo, paradójicamente la secularización no desemboca en la desaparición de la religión, sino en su transformación. Es la tecnología transformada en religión, ¿no? Porque finalmente la religión siempre ha tenido que ver con esta cuestión de la inmortalidad. Solamente lo que se nos decía que nos lo daría Dios, ahora somos los seres humanos los que nos podemos dar a nosotros mismos esa inmortalidad. Es decir, en términos de la teoría antropológica de René Girard, la relación entre tecnología y religión sería la relación entre tecnología y sacrificio como administración y control de la muerte. Porque para René Girard, como ahorita lo voy a evidenciar, el sacrificio sería entonces la clave de la religión y el sacrificio es un instrumento que permite dominar la muerte. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a relacionar la tecnología con este tema que aparece en la antropología de René Girard del sacrificio, o lo sacrificial como él lo llama. La tesis de Girard supone que el deseo como tendencia apetitiva propia del ser humano, porque los animales no desean, o sea, los animales tienen tendencias apetitivas que no llegan a ser deseos. ¿Por qué? Porque las tendencias apetitivas de los animales están totalmente vinculadas a sus necesidades biológicas, mientras que las necesidades del ser humano ya no son solo biológicas, las necesidades del ser humano son simbólicas porque están vinculadas al deseo. Pongamos un ejemplo, los seres humanos comemos no solamente para alimentarnos, ¿no? Sino que la comida tiene otros significados simbólicos. Por ejemplo, tiene que ver con el carácter festivo de la existencia, ¿no? Entonces, la comida para el ser humano ya no solamente responde a una necesidad biológica, podríamos decir que responde a una necesidad erótica, entendiendo la palabra deseo en relación con el eros. Los seres humanos somos seres deseantes y por eso somos seres eróticos, como de hecho lo sugiere Freud. Pero precisamente ahí es en donde surge el problema del humano por lo siguiente. Entonces, el deseo posee dos características. Primero, es tendencialmente infinito, y aquí tenemos algo que es fundamental. Es decir, podremos decirlo con la siguiente frase, no tenemos llenadera. ¿Qué implica el hecho de que el deseo sea tendencialmente infinito? Que el ser humano, siendo un ser finito, siendo un ser contingente, siendo un ser mortal, está abierto a lo infinito. Su deseo, por lo tanto, lo abre a la inmortalidad. Deseamos no morir. Y precisamente aquí está una de las claves importantes para entender esta dinámica que acabamos de sugerir. Por lo tanto, si el ser humano es un ser que está abierto a la dimensión de lo infinito, siendo contingente e inmortal, entonces esto que supone que el ser humano no solo muere, sino que se da cuenta de que muere, de modo... Ay, puedes abrir tu audio porque se apagó, perdón. Lo silencié. El audio, solo el microfonito, dale al microfonito que... Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, sí, ¿Ahora sí, sí? sí, sí, sí. Bien. Entonces estaba explicando primero cómo el hecho de que el ser humano sea un ser que por su deseo está abierto al infinito, pero que de hecho es un ser finito, esto supone entonces que, puesto que el ser humano se da cuenta de la muerte, no solo muere, sino que se da cuenta de que muere, entonces la muerte no solamente nos genera miedo a los seres humanos, sino que la muerte nos genera pánico, de tal manera que podemos llegar a absolutizar el instinto de sobrevivencia. Entonces aquí tenemos un elemento que resulta indispensable en este planteamiento que estoy proponiendo.
Pero el deseo no solamente es tendencial o infinito, según Girard, sino que es indeterminado. Es decir, que en principio no sabemos exactamente qué deseamos. Solamente deseamos ser, y ese deseo de ser es infinito, pero ese deseo en principio no tiene ningún tipo de objeto. Por lo tanto, el deseo nos desespera. Nos desespera porque es infinito, porque nunca se satisface, pero también porque no sabemos exactamente qué es lo que deseamos. Solamente deseamos ser, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos va a dar esa plenitud y ese ser. ¿Qué es lo que entonces va a satisfacer esa tendencia infinita? Precisamente por eso dice René Girard, y esto sería una clave de su teoría, el deseo es mimético, puesto que es indeterminado, es mimético. Es decir, son nosotros los que nos señalan que tenemos que desear. Son nosotros los que, con su deseo, nos señalan los objetos concretos que nos permitirán satisfacer esta tendencia infinita que nos constituye como humanos y humanas. Por lo tanto, el ser humano es entonces un animal, ciertamente, pero es un animal relacional y simbólico. Es relacional porque el deseo es mimético, es simbólico porque el deseo tiende a ser infinito. Y entonces somos, por lo tanto, ciertamente animales, pero la base biológica no nos es suficiente, ¿no? Nuestras necesidades ya no son solo necesidades biológicas, son necesidades simbólicas, enfatizo eso. Y en esas necesidades simbólicas nos vamos construyendo relacionalmente, nos vamos construyendo en interacción con otros y otras al interior de una determinada colectividad, ¿no? Entonces aquí ciertamente hay posibilidad de hacer una traducción más profunda en una antropología filosófica, pero aquí la clave es que la teoría de Girard nos sugiere que el ser humano es un animal, ciertamente, pero es un animal simbólico que no está restringido únicamente a su base biológica, precisamente porque es una realidad abierta a lo infinito. Podríamos decir que en ese sentido el ser humano es un animal espiritual, entendiendo el espíritu no como una parte que podamos aislar del cuerpo que somos, sino como esta tendencia, esta apertura hacia lo infinito. Pero precisamente esta apertura a lo infinito hará que el ser humano sea también o pueda ser un ser profundamente destructivo, que es entonces lo que va a proponer enseguida René Girard. Por lo tanto, el ser humano es cuerpo, pero no es un cuerpo solo biológico, sino que el ser humano es un cuerpo simbólico, que incluye entonces tanto este aspecto relacional vinculado entonces a esta dinámica infinita del deseo. Y ahí que la antropología de René Girard se denomine como antropología mimética. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es un ser simbólico mimético. Importante aquí decir entonces que la palabra mimesis significa imitación. Y aquí entonces voy a explicar por qué Girard considera que el deseo es indeterminado, ¿no? Es decir, que en principio no sabemos qué deseamos y la única manera de darle contenido al deseo es precisamente que observemos lo que los demás desean. ¿Qué significa entonces que el deseo sea mimético? Entonces, la tesis del deseo mimético significa que la imitación se extiende al terreno del deseo. Es decir, que no solamente imitamos lo que los demás hacen, como lo diría un dicho, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Sino que la clave en la teoría de Girard es que imitamos lo que los demás desean. Y es eso lo que le da un carácter específico al deseo humano. ¿Qué implica esto? Que deseo algo no por mí mismo, sino porque otro lo desea. Es decir, me apropio el deseo de otro, a quien tomo como mi modelo, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que suscita el deseo en principio es la admiración. Si admiro a alguien, lo imito. No solamente lo imito en lo que hace, lo imito en lo que desea. De tal manera que la estructura del deseo es triangular. Entonces, expliquemos sencillamente el mecanismo del deseo. Entonces, el primer ángulo del triángulo sería el sujeto deseante. El sujeto deseante puede ser cualquiera de nosotros y nosotras, pero paradójicamente no somos protagonistas de nuestros deseos. Como sujetos, más bien somos imitadores. Es decir, que miramos a un modelo, Girard lo llama el modelo mimético, lo tomamos como referente. Como el modelo mimético desea un determinado objeto, entonces, fíjense cómo el proceso del deseo va primero del sujeto deseante al modelo mimético y luego del modelo mimético a un objeto. Entonces, como el modelo mimético desea un determinado objeto, puede ser cualquier objeto, entonces nosotros que somos el sujeto deseante, que en realidad somos discípulos, somos imitadores, terminamos por desear ese mismo objeto. Entonces, por lo tanto, tendemos a desear lo que desean estos referentes que siempre tenemos, que son nuestros modelos. Enfatizo, siempre tenemos un modelo o modelos que los imitamos porque los admiramos. O sea que en el principio de la imitación no existe ningún tipo de conflicto, ¿no? Es absolutamente normal
que imitemos a otros porque somos seres sociales y somos seres miméticos. Somos seres que en principio dependemos de otros y de otras. Nuestra autonomía, por lo tanto, siempre es una autonomía relativa, ¿no? Nunca somos completamente individuales. Por eso piensa René Girard que el individualismo moderno es una inconsecuencia. Ahora, el asunto es que la mediación es doble. Entonces, aquí está la estructura sencilla, pero en la realidad la mediación se complica. ¿Por qué? Porque el modelo mimético también imita a su discípulo. Nadie es completamente modelo ni nadie es completamente discípulo. Todos somos discípulos y modelos a la vez. Ahora bien, como el modelo mimético imita también el deseo de su discípulo por este objeto que él ya había deseado previamente, por lo tanto, su deseo por el objeto se va a hacer doble. Como el deseo del modelo por el objeto se hace doble, también el deseo del sujeto deseante o del discípulo se hace doble. Como el deseo del discípulo se hace doble, el deseo del modelo se hace triple. De tal manera que esto es lo que va a generar el problema, ¿no? El problema que quiere resaltar René Girard en su teoría mimética. De tal manera que en ese proceso el modelo mimético le va a decir al sujeto deseante, su discípulo, no te está permitido poseer el objeto porque yo lo deseé primero y por lo tanto el objeto me pertenece a mí. Yo soy superior a ti, puesto que tú eres mi imitador, de tal manera que empieza a surgir este sentimiento de soberbia. Pero precisamente porque el modelo mimético le empieza a obstaculizar a su discípulo el acceso al objeto, entonces va a suscitar lo que llamamos la envidia, es decir, que el sujeto, entonces, su sujeto deseante le va a decir a su modelo, ¿cómo que no? Sí. De tal manera que en la medida en que se lo prohíbe, deseará más el objeto. Y precisamente porque más lo desea, también suscita el mayor deseo del modelo. En conclusión, mientras más desea uno el objeto, más lo va a desear el otro. De tal manera que el objeto se va a convertir en símbolo del ser pleno, del ser superior. Fíjense, aquí está el deseo de omnipotencia, ¿no? Es decir, el objeto va a empezar a convertirse en símbolo de este ser más, de este ser infinito que de alguna manera todos deseamos, pero que paradójicamente entonces se verá expresado en el mismo modelo mimético. O sea que en el fondo el discípulo desea ser como lo es el modelo, porque lo admira. De tal manera que para él el modelo sería este símbolo del ser superior, del ser pleno. Pero en el proceso en que va surgiendo la rivalidad del conflicto, entonces esto se va a hacer cada vez más y más extremo. Surgirá la impresión de que en la medida en que se derrote al otro, es decir, en que uno de los dos se quede con el objeto, entonces será más que el otro y obtendrá entonces ese ser pleno y ese ser superior. Por otro lado, esto significa algo que es muy importante. Los objetos no valen por sí mismos, sino por lo que representan al interior de un grupo social. Girard considera que esta es una cuestión estrictamente religiosa. Por eso para René Girard la economía moderna sigue siendo profundamente religiosa, porque está precisamente vinculada a estas promesas de plenitud, está vinculada a este deseo de ser que a su vez se relaciona con esta tendencia a lo infinito. Surge la impresión que si se posee el objeto, también se poseerá el ser del modelo admirado. Fíjense entonces qué curiosa la tendencia del transhumanismo. En la actualidad se nos está incentivando como un deseo de perfección el que tomemos como modelo a una máquina, ¿no? Entonces una máquina en ese sentido sería más perfecta que el ser humano, de tal manera que se está incentivando ese deseo, el deseo de ser como son las máquinas, ¿no? Toda esta dinámica de lo trans, ¿no? Que inicia con lo transexual, por ejemplo, todo esto de lo trans que desemboca en lo transhumano es precisamente esta dinámica que nos implica que las máquinas son más perfectas, ¿no? Es decir, que nos lleva primero a vivir en la apariencia, a buscar nuestra apariencia como algo que resulta muy importante, hasta que entonces en vistas de esa apariencia, pues que busquemos obsesivamente esa perfección en la prótesis primero, y luego después en esa tendencia a la hibridación con la máquina, ¿no? Precisamente con esta tendencia de alcanzar ese el pleno del ser superior, el ser Dios, como lo propone Harari. Por eso esta cuestión de la dinámica del deseo es importante para entender lo que está sucediendo en la actualidad. Ahora, Girard resalta que en ese sentido, en este proceso donde ninguno de los dos está dispuesto a ceder el objeto al otro, ¿no? Porque por esta misma dinámica que está implicada con el mimetismo, entonces el objeto se convierte en motivo de rivalidad. Tal manera que la convivencia social tiende a ser conflictiva. El deseo mimético provoca que las relaciones humanas sean latentemente violentas,
precisamente porque ninguno de estos dos estará dispuesto a ceder al otro el objeto y lucharán obsesivamente para poder hacer de él, porque precisamente eso está vinculado con el cumplimiento de la dinámica del deseo. Por eso la teoría mimética de René Girard es una buena explicación de este famoso dicho: del amor al odio solo hay un paso. Si yo imito a alguien, si lo tomo como modelo, es porque lo admiro, la admiro. Pero en ese proceso rápidamente se me puede convertir en mi rival. Puedo pasar fácilmente del amor al odio. Fíjense cómo esto es lo que está vinculado con esta dinámica del deseo, que es este deseo de una omnipotencia, este deseo de plenitud, que ahora desemboca en la impresión de que en la medida en que derroto mi modelo, en esa medida soy más. La violencia humana, entonces la antropología mimética de Girard se va a convertir en ese sentido en una antropología de la violencia, no de la violencia biológica, sino de la violencia humana. La violencia humana es simbólica, enfatizo ese aspecto. Tiene entonces origen en el hecho de que el ser humano es un ser deseante. Ahora bien, si el deseo humano es a la vez, como lo señalamos previamente, infinito e indeterminado, por lo tanto, los conflictos humanos pueden generarse por cualquier cosa. Y una vez generados, tienden a extenderse indefinidamente como una espiral que se retroalimenta sin fin, ¿no? De tal manera que todo esto plantea un problema, piensa René Girard. ¿Cómo es posible entonces la paz necesaria para que las sociedades humanas puedan subsistir en medio de la conflictividad ligada al deseo mimético? Es decir, que por el hecho de que seamos seres miméticos y deseantes a la vez, los seres humanos ya deberíamos de habernos terminado por matar los unos a los otros. Y otra vez, aquí aparece la cuestión de la muerte. ¿Cómo entonces podemos dominar esa amenaza? La muerte siempre nos amenaza porque la muerte se relaciona con la violencia, con esta violencia destructiva que fácilmente puede surgir a causa del carácter mimético de nuestros deseos. Por lo tanto, Girard responde: debe de haber un mecanismo que permita exorcizar, bien sea arrojar afuera el caos violento, es decir, arrojar afuera esa amenaza de la muerte, de modo que sea capaz de generar el orden necesario para que sea posible la vida social. El autor, René Girard, denomina ese mecanismo el mecanismo del chivo expiatorio, y eso entonces lo que tiene que ver con la dinámica del sacrificio, ¿no? Entonces es aquí donde vamos como a tratar de encontrar la relación que existe aquí vamos a encontrar la relación con la tecnología. Vamos a relacionar la tecnología con el mecanismo del chivo expiatorio. Esto implica lo siguiente: implica lo que el autor llama la mimesis del antagonista, otro tipo de imitación que es la clave para explicar cómo funciona el mecanismo del chivo expiatorio, que es la imitación del odio hacia el enemigo común. Si el deseo mimético en su fase conflictiva conduce a la división, tiende a generar caos y desorden, la mimesis del antagonista, la imitación del odio hacia el enemigo común, tiende a generar orden. Por lo tanto, para Girard es la mimesis del antagonista, es decir, el mecanismo del chivo expiatorio, el sacrificio, lo que nos permite entender cómo surge el orden en medio del desorden. Porque si no pudiese surgir el orden en medio del desorden, no podrían existir las sociedades humanas, ya nos hubiéramos terminado por exterminar los unos a los otros. De tal manera que el mecanismo del chivo expiatorio es el que nos va a permitir sobrevivir en medio de la amenaza constante de la muerte. Entonces, el mecanismo del chivo expiatorio, el autor lo define como un mecanismo mimético purificador de la violencia destructora. Es decir, el poder destructivo, esta violencia mimética caótica, que no es más que la muerte que siempre nos amenaza, termina por ser atribuido a uno solo o a una minoría, que aparecerá por lo mismo como la encarnación del mal, como una mancha infectante e impura, es decir, como un virus. Ahora, entonces esto resulta interesante porque cualquier infección que acontezca en medio de las sociedades humanas no será vista solamente como algo biológico, sino será visto como algo simbólico, es decir, cómo tendrá una dinámica religiosa. Pensemos en la pandemia. El hecho de que apareciera un virus para los seres humanos no solamente se trataba de una cuestión biológica, sino de algo que amenazaba nuestra existencia, porque tiene que ver otra vez con esta necesidad de evitar la muerte, porque el ser humano quiere vivir para siempre. Esa es la razón por la cual cualquier cuestión que nos amenace entenderá a generarnos un pánico, de repente un pánico desorbitado. Ahora, Girard se fija en algo que resulta interesante. El que aparecerá como la encarnación del mal, como ese virus infectante, será siempre el que es extremadamente diferente. El que es diferente tenderá a ser tomado como chivo expiatorio, como culpable de provocar la destrucción, de provocar precisamente esa violencia destructiva. Porque el extremadamente diferente aparece siempre como una normal, aparece como un monstruo, por lo tanto genera miedo.
pero también genera repulsión y asco porque siempre estará presente esta simbología de lo que infecta, de lo que es impuro. Cuando se conjugan el miedo con la repulsión y el asco, entonces empieza a generar odio, y cuando empieza a generar odio, entonces se dispara la mimesis del antagonista. De tal manera que la imitación del odio va unificando a todos en torno al enemigo común. Es decir, al principio el grupo estaba dividido. Recordemos, lo que lo divide es este carácter mimético de nuestros deseos. Pero eso es algo que no se alcanza a ver porque tiene que ver con eso que nos amenaza y nos genera pánico. Y terminamos por atribuirse esa causalidad de la destructividad, se le atribuimos al que es diferente. En la medida en que todo el mundo se va convenciendo de que ese es el individuo que nos amenaza, todo el mundo se va unificando alrededor suyo. De tal manera que en la normal, el monstruo, por el hecho solo de que es diferente, terminará por ser culpado de la violencia que estaba destruyendo al grupo. Por eso René Girard lo llama el chivo expiatorio. De tal manera que este mecanismo mimético purificador de la violencia toma la forma de un ritual colectivo de expulsión del grupo, es decir, toma la forma de un sacrificio ritual. Entonces aquí está la conexión ya con la parte de la religión, ¿no? Entonces el mecanismo del chivo expiatorio es la clave, piensa René Girard, para entender el origen de la religión en las sociedades humanas. Entonces, si el mecanismo del chivo expiatorio genera la unidad en medio de la división, tomando la forma de un sacrificio ritual, entonces debe de ser la clave para entender tanto el origen de las sociedades humanas, porque si las sociedades humanas no controlan su violencia, no pueden ser viables, como el origen de la religión, en cuanto que ésta siempre ha tenido como su institución básica la práctica ritual del sacrificio. Entonces, conjugando estos dos elementos, el autor concluye lo siguiente, concluye que la religión fue el primer gran invento de la humanidad. Si no hubiéramos inventado la religión, no estaríamos aquí, no hubiera sido posible el paso de sociedades animales a sociedades específicamente humanas, porque precisamente el reto en ese paso fue el aprendizaje del control de la violencia que se origina del carácter mimético de nuestros deseos, porque recordemos, los animales no tienen deseos, solo tienen apetencias, pero en la medida que se va dando ese proceso evolutivo y empieza a emerger la especie humana, entonces el instinto se va transformando en deseo. El deseo prevalece sobre el instinto, pero eso entonces hará siempre posible el estallido de extrema violencia, porque fue la religión la que permitió un control cada vez más eficaz de la violencia, es decir, de la amenaza de la muerte, otra vez aquí la cuestión de la muerte, por medio de la reproducción mimética del mecanismo del chivo expiatorio a través del ritual del sacrificio. Es decir, el primer gran aprendizaje de la humanidad fue la manipulación del mecanismo del chivo expiatorio. Cuando los primeros seres humanos, las primeras comunidades humanas aprendieron a manipular ese mecanismo y aprendieron a reproducirlo de manera artificial, es como lograron ir estableciendo un sistema cada vez más ordenado en medio del caos que surge del deseo mimético mismo, ¿no? De tal manera que en realidad el ritual de sacrificio aparecería como la primera invención tecnológica del ser humano. ¿Por qué? Porque precisamente fue esto lo primero que aprendió a manipular, lo primero que aprendieron a manipular los grupos humanos, ¿no? Quiere decir entonces que la religión en principio, tal y como un complejo de mediaciones institucionales, habría que estarla relacionada con esta tendencia entonces a manipular. Se manipula la muerte, se controla la muerte a través de aprender a manipular el sacrificio. ¿Hay algún indicio que pueda probar este hecho? O sea, de que fue el mecanismo del chivo expiatorio, el mecanismo del sacrificio, lo que permitió el surgimiento de sociedades específicamente humanas. Girard piensa que ese indicio está en los mitos que nos narran los orígenes del mundo, civilización, como el paso del caos al orden. Sus mitos, eso, dice Girard, son en realidad relatos de un asesinato originario, pero contados desde el punto de vista de los linchadores, que implica la creencia de que la víctima es culpable de modo que debe de ser destruida. Toda esta creencia es algo muy importante, es una creencia que es la clave para entender lo que significaría otra vez una visión religiosa de la realidad. Por lo tanto, su asesinato va a quedar justificado, ¿no? Se trata de una interpretación distorsionada de los hechos. Entonces, René Girard considera que precisamente tenemos aquí otro elemento, ¿no? Toda interpretación religiosa en el fondo es una interpretación distorsionada de los hechos, porque entonces está basada en esta creencia de que la víctima es culpable. Por lo tanto, Girard piensa que la clave de la religión es la alienación de la conciencia en principio. Ahora, aquí es importante entender que Girard sugiere que hay una diferencia entre religión y espiritualidad. El cristianismo no sería en sentido estricto una religión, como lo voy a mencionar enseguida, sino la apertura de un camino espiritual que precisamente nos permite superar la alienación de la conciencia.
¿Qué significa la justificación del asesinato? Implica entonces la comprensión de que la violencia maligna de los malvados solo puede ser vencida con la violencia ordenadora de los buenos. Por lo tanto, el mito aparece como una lección de cómo fue vencido el caos para que pudiese surgir el cosmos, para que pudiese surgir el orden. El mito tiene, por lo tanto, una función ideológica, ¿no? De tal manera entonces que la religión dentro de la sociedad tiene esta función ideológica, tiende a justificar algo que como algo absoluto. En este caso, justificar que es necesario exterminar a la víctima, exterminar el chivo expiatorio, porque si no se extermina, no puede darse el paso del caos al orden. Y eso es entonces lo que de hecho los mitos nos cuentan, los mitos que nos narran los orígenes del mundo, civilización, ¿no? Vamos a leer uno de estos mitos en donde además aparece la relación entre sacrificio y tecnología. Entonces, esto resulta importante porque se trata de un mito de una de las grandes culturas de la antigüedad, como es la cultura babilónica. Entonces, el mito babilónico de la creación nos narra cómo surgió la gran civilización babilónica, cómo surgió el gran imperio babilónico. De tal manera que el mito los mitos nos van a revelar cómo existen pueblos vencedores y pueblos vencidos, cómo las grandes civilizaciones son las que han establecido su ley, han impuesto su ley precisamente a través de esta manipulación del mecanismo del chivo expiatorio. Entonces, únicamente voy a resaltar los elementos básicos del mito babilónico de la creación. Dice, al principio nada existía, solo la diosa Tiamat, la madre original. Fíjese cómo aquí también el mito implica ya una visión patriarcal, puesto que la diosa Tiamat, la madre original, está vinculada al caos. Como dije, al principio era el caos. Entonces Tiamat representa el caos y es de hecho el mito la figura como un ser monstruoso, es un monstruo que habita en los mares. Su poder es el poder de engendrar, es decir, tiene el poder de la naturaleza. Fíjense también esta asociación con los poderes de la naturaleza y aquello que amenaza al ser humano. Es decir, que el asunto consiste en que también el mecanismo del chivo expiatorio tiene que ver con la posibilidad de dominar y de controlar esos poderes que surgen de la naturaleza, porque son poderes amenazantes, puesto que pueden generar la destrucción, ¿no? Entonces, este sería, ¿cuál sería el otro dios que es el protagonista de este relato? Uno es Tiamat, la diosa madre. Otro es Marduk. Entonces dice, el panteón eligió a Marduk, el más sabio de los dioses, pues ha sido el inventor de las armas de la guerra. Fíjense, aquí aparece la sabiduría tecnológica. O sea, ¿por qué Marduk es el más sabio? Es un varón. Es sabio porque ha inventado las armas de la guerra. Entonces aquí vean la relación que va a existir entre sacrificio y tecnología de la guerra. Esto es algo muy importante. Todas las grandes innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia han tenido que ver con esta dinámica de la guerra. Por eso los pueblos más poderosos son los pueblos que tienen mayor capacidad de innovación tecnológica aplicada a la guerra. El que tiene el armamento militar más desarrollado, más tecnificado, es el que por lo tanto va a dominar a todos los demás. Entonces la sabiduría de Marduk es sabiduría tecnológica. Por eso esta sabiduría tecnológica vinculada a la fabricación de armas, de modo que lleva en su mano el arco y la flecha, la red que cautiva al adversario, la masa que rompe su cráneo, para que enfrentara a la diosa monstruosa. Fíjense, entonces, ¿qué decir que Marduk representa el orden? Entonces, Tiamat es el caos, Marduk representa el orden, pero es el orden del sacrificio. Ahora vinculado entonces a la invención tecnológica de las armas de la guerra, ¿no? Entonces, Marduk derrotó y mató a Tiamat. Lógicamente la pudo derrotar y matar porque tenía estas armas, ¿no? Eso es lo que le dio ventaja sobre Tiamat, que estaba asociado únicamente a los poderes de la naturaleza. Por lo tanto, aquí se ve claramente cómo el desarrollo tecnológico tiene que ver también con el dominio de la naturaleza. Aquí aparece entonces la cuestión ecológica. Por eso hay una relación entre patriarcado y violencia, entre patriarcado y mecanismo del chivo expiatorio, en cuanto que lo que sugiere el mito es que para que pueda surgir el orden, esto femenino monstruoso originario vinculado a la naturaleza debe de ser controlado porque amenaza, porque es amenazante, porque está vinculado no solamente con el poder de dar la vida, sino también con el poder de generar la muerte. Entonces, por eso dice que Marduk derrotó y mató a Tiamat, pues la alusión al sacrificio. Después procedió a partir, andó su cuerpo, es decir, la descuartiza y con las partes de su cuerpo descuartizado va configurando el orden, va haciendo surgir la civilización. Es decir, que la civilización, esta gran civilización babilónica, está sustentada en este acto sacrificial originario, que está vinculado este acto sacrificial con el dominio tecnológico.
En este caso, las armas de la guerra. Por lo tanto, aquí se ve la relación entre tecnología y poder, tecnología y violencia, pero se trata de una violencia ordenadora cuya función es precisamente someter la muerte. Entonces, ahí están ya los temas que he resaltado en este análisis de la visión transhumanista. El mito babilónico de la creación, leído desde la antropología iradiana, pone en evidencia lo siguiente, que la tecnología es una derivación del ritual sacrificial como mecanismo de control de la muerte por medio del ejercicio de una violencia racionalizada, lo cual se relaciona con el concepto de imperio. Aquí vamos entonces a proponer el imperio como concepto. El imperio lo vamos a definir como un sistema político religioso que ejerce el poder como dominación por medio de la violencia y su amenaza. Es decir, que el imperio nos domina porque la muerte nos da pánico. Es decir, que el imperio se vale de ese pánico que nos da la muerte para ejercer dominación, ¿no? En la historia de la humanidad siempre ha habido imperios. Tal vez tendríamos que preguntarnos hoy, ¿en dónde está hoy el imperio? El imperio entonces que controla las masas, las domina precisamente porque lo hace a través del pánico que nos da la muerte, porque tiene que ver con la cuestión de la violencia y la amenaza de la violencia. ¿Qué implica esto? Implica la instrumentalización del mecanismo sacrificial como dispositivo tecnológico de poder por medio de la administración de la muerte, ¿no? Entonces, en la actualidad la pretensión es que se puede llegar, en estas visiones transhumanistas, a dominar y a controlar totalmente la muerte, pero eso va a tener consecuencias. ¿Qué va a implicar entonces la dinámica del imperio? Puesto que es una dinámica jerárquica de denominación, es decir, es una perspectiva patriarcal, implicará siempre la concentración del poder en una élite señorial. Unos pocos dominarán a todos los demás. Esa sería entonces la dinámica propia del imperio, que vuelvo a mencionar, sigue existiendo en la actualidad. Aunque hoy se hable de democracia, etcétera, en realidad el poder sigue estando profundamente concentrado. Visto desde esta óptica, el transhumanismo no sería más que la realización acabada de la dinámica sacrificial violenta del imperio a través de la conjunción entre economía, política y tecnología. De hecho, esto se conoce hoy como la cuarta revolución científico-tecnológica. Es importante decir que este discurso está siendo promovido ahora desde estas élites del poder por el Foro Económico de Davos, ¿no? Así le llaman la cuarta revolución científico-tecnológica, que consiste precisamente en lo que mencioné cuando empecé a hablar del transhumanismo, como la fusión de los sistemas físicos, los sistemas biológicos y los sistemas digitales. Entonces, se ha llegado a eso, se ha llegado a que ahora la tecnología sea la que nos dé esta capacidad de llegar al control total de la contingencia, que sería precisamente el control total sobre la muerte. La tecnopolítica transhumanista, como expresión acabada de religión sacrificial, pretende imponernos un mito de un paraíso tecnológico a través de las siguientes estrategias, y debemos de tomarlas en cuenta. Primero, incentivar morbosamente el pánico a la muerte, el pánico a la destrucción total. Esto siempre entonces es una técnica tecnopolítica en la actualidad, ¿no? Pensemos precisamente en la cuestión de la pandemia. ¿A quién le convenía generar una pandemia? Y lo hizo con instrumentos tecnológicos. Entonces hoy hay ya información que apunta a que el virus fue fabricado con una intención política, pero precisamente generando este pánico a la muerte. Entonces se generó esa versión de que si nos daba COVID nos íbamos a morir, ¿no? Entonces es incentivar morbosamente el pánico, luego señalarlos sobre pretexto de la ciencia en dónde está la causa, dónde está el chivo expiatorio, ¿no? O sea, siempre entonces la siguiente es señalarlos dónde está la causa. Ahora la causa se apunta a una causalidad científica. Es la ciencia que a veces dogmáticamente dicta dónde está el chivo expiatorio, ¿no? Por ejemplo, estos miedos a la destrucción pueden estar también vinculados, y ahí debemos de tener en cuenta también en esta cuestión entonces de cierto delirio ecológico, a esto que se conoce como el calentamiento global, ¿no? De hecho, hay científicos que dicen que no deberíamos de exagerar esta cuestión del calentamiento global, ¿no? Que antes entonces lo llamaban, ahora lo llaman cambio climático. Entonces, ahí se ve claramente cómo se trata de un discurso ambiguo. Primero dijeron que era calentamiento global, pero ahora como se evidencia de que hay otras dinámicas que apuntarían a que no se trata de un calentamiento global, lo llaman cambio climático, ¿no? Pero precisamente la intención de la élite siempre es incentivar pánico a esta destrucción total, porque ahí es en donde entonces ellos nos van a proponer la solución, que es proponernos la total automatización, la tecnificación y digitalización de la sociedad como solución, precisamente eso que ellos llaman la cuarta revolución científico-tecnológica, lo cual implica que el sacrificio de la libertad de las mayorías en aras de la seguridad, pero en realidad para el beneficio de una pequeña élite, es lo que está en el fondo de todo este proceso.
Entonces hoy se nos vende esto, en aras de la libertad, en aras, perdón, de asegurarnos no ser exterminados por la muerte, entonces debemos de sacrificar la libertad para que haya mayor seguridad. Pero esto en realidad es una manera de manipulación por parte de la élite, porque siempre todo esto termina por beneficiar a este pequeño grupo. Por eso vuelvo a mencionar que tendríamos que preguntarnos hoy dónde está el imperio, dónde está hoy esa élite. Importante decir que esa élite no es nacional, sino es transnacional. Por lo tanto, ¿en dónde estaría la alternativa? ¿No? Si precisamente la clave del imperio, este imperio que tiende hoy a absolutizarse, que tiende hoy a globalizarse, precisamente a través de la promoción de esta total automatización, tecnificación, digitalización de la sociedad, ¿no? ¿Dónde estaría entonces la alternativa? Y aquí es donde estaría la propuesta de una visión cristiana que no voy a alcanzar a desarrollar totalmente, pero que solamente voy a sugerir. Ahí es en donde nosotros los creyentes tendríamos que hacer un aporte. O sea, la alternativa sería en que los de abajo, los que estamos siempre abajo en esta dinámica jerárquica, esta dinámica piramidal, los que somos sometidos a través de esta dinámica, lográramos no tenerle pánico a la muerte. Porque si lográramos no tenerle pánico a la muerte, entonces nadie nos podría manipular con estas falsas esperanzas de que a través de la tecnología vamos a alcanzar el sueño de la inmortalidad, pero que para ello tendremos que pagar un precio. El precio sería sacrificar la libertad en aras de la seguridad, que es entonces lo que implica esta automatización y tecnificación total de la sociedad. Pero si lográramos no tenerle pánico a la muerte, entonces ningún imperio nos podría manipular. Ningún imperio nos podría imponer su propio mito religioso, que de hecho en términos religiosos sería una visión religiosa violenta, sacrificial, ¿no? Que siempre termina por beneficiar a una minoría en detrimento siempre de la mayoría. O sea que la tendencia es que ahora el chivo expiatorio se hace masivo. Es la mayoría la que tenderá a ser excluida en este proceso de automatización. Piense simplemente en la problemática del empleo cuando los robots inteligentes empiecen a hacer el trabajo que hacemos nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, este proceso de automatización va a provocar una crisis de desempleo y que lógicamente pues, va a ser un problema que tendrá que afrontar la élite, ¿no? Pero el asunto es que la tendencia del sistema es hacia la marginación de las mayorías. Girard considera que ahí está la clave del cristianismo, debido a que el cristianismo mismo encuentra su génesis en la fe en la resurrección de Jesús. ¿Qué es la fe en la resurrección de Jesús? Sino precisamente el abrirse la posibilidad de no tenerle pánico a la muerte. Tal manera que ahí es en donde estaría estrictamente el aporte del cristianismo. ¿Cómo es que el ser humano puede dejar de tenerle pánico a la muerte? Tal manera que la antropología mimética se vuelve así antropología cristológica en la misma propuesta de René Girard, ¿no? Únicamente entonces para finalizar, veamos algunos aspectos de esta antropología cristológica que estaría entonces vinculada a la fe en la resurrección de Jesús. ¿Qué sería entonces la fe en la resurrección de Jesús como superación del pánico que la muerte nos da? La fe en la resurrección, piensa René Girard, no consiste más que en la comprensión profunda de la esencia del poder de Dios como el poder de dar la vida gratuitamente en medio de la muerte. Poder que se hace visible en el gesto de Jesús de dar la vida, renunciando a responder con violencia a la violencia de los perseguidores. Es decir, que la fe en la resurrección implica la comprensión afectiva, es una comprensión muy profunda, que pasa por nuestro propio cuerpo, por nuestra propia vulnerabilidad, por nuestro propio pánico a la muerte, de por qué Jesús se dejó matar por el imperio, en este caso el imperio romano, renunciando a todo tipo de violencia. Dejándose matar por el imperio, entonces Jesús abrió una brecha para superar el dominio del imperio. Y eso es entonces lo que significa en el fondo el ser cristiano. Lucas 24, este famoso texto de los discípulos de Emaús, lo narra de la siguiente manera. Entonces, nada más voy a resaltar, es un texto conocido, ¿no? ¿En qué consiste la dinámica que precisamente implica esta comprensión del poder de Dios como el poder de dar la vida en el gesto del Mesías que se dejó matar por los romanos? Que era lo que los discípulos no entendían, por eso iban desolados, desilusionados, porque ellos entonces creyeron que Jesús los había engañado, porque Jesús había sido derrotado por los enemigos de Israel, es decir, por el imperio romano. Por eso dice que al principio lo ven, pero no lo reconocen. Lo ven, pero no lo reconocen porque no han entendido nada. No han entendido por qué Jesús se dejó matar. Su corazón no ve. Pero al final verán, al final entenderán, al final accederán a esta inteligencia profunda del por qué Jesús se dejó matar, y eso es lo que llamamos la sabiduría.
Es la apertura de la sabiduría, la apertura de la comprensión del poder de Dios como el poder de la gratuidad, lo único que puede ayudarnos a superar el pánico que nos da la muerte. Pero eso se requiere el desvelamiento de la dureza del corazón y la ruptura del corazón para que el corazón se cure. Tal manera que Jesús les dice, qué duros de corazón para comprender, o sea, ustedes no han entendido nada, que era necesario que el Mesías padeciera, es decir, que el Mesías se dejara matar por los romanos, por los enemigos de Israel, para que pudiésemos comprender dónde está su poder, dónde está su gloria, porque es la comprensión del poder de Dios como el poder de dar la vida. Comprender que el poder de Dios no consiste en, en quitarle la vida a nadie, sino en dar constantemente vida incluso en medio de la muerte. Por eso dice que cuando ellos llegan a Maús y entran a la casa y entonces Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio, comprendieron el acto creativo del Mesías, que es dar su cuerpo como alimento, entregarnos su cuerpo precisamente para que nosotros, alimentándonos de esa entrega, ya no le tengamos pánico a la muerte, ¿no? Y esa sería entonces la clave que abre René Girard para cómo desmontar la dinámica del imperio, ¿no? Aceptar nuestra vulnerabilidad. Porque dice Jesús, todo aquel que quiera conservar la vida se la perderá, pero aquel que la pierda por mí, ese la encontrará. Es decir, no hay que tenerle pánico a la muerte. En la medida en que no tengamos pánico a la muerte, en esa vida no habrá ningún imperio que nos pueda manipular. Yo creo que ese es el peligro de la actualidad. El peligro de la actualidad, más que la destrucción ecológica, como a veces se dice, es el peligro de que estamos llegando, ya están todos estos indicios de estas dinámicas que se están dando en la sociedad actual, a una sociedad totalmente, donde todo estará totalmente tecnificado, donde todo será totalmente controlado, y el pretexto será precisamente garantizar la seguridad, es decir, el dominio de la total contingencia. Una sociedad totalmente tecnificada será una sociedad totalmente ordenada, pero siguiendo a René Girard, una sociedad totalmente ordenada es una sociedad que será completamente violenta, completamente sacrificial, de tal manera que solamente será el beneficio de una élite, ¿no? Y la exclusión de las mayorías. Pensemos, por ejemplo, una película que retrata esta visión distópica, no sé si la han visto, se llama Elysium. Ahí se ve entonces, en esa película, es como una especie de metáfora del futuro, en donde la élite vive, ya no siquiera vive en el planeta Tierra, vive en un satélite en donde todo está perfectamente tecnificado, en donde todo está perfectamente resuelto, mientras que la mayoría de las personas viven en un planeta Tierra desolado y destruido, en medio de dinámicas de violencia cada vez más extremas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese sería el peligro que en realidad estamos afrontando hoy y que debemos tomar en cuenta, y que es lo que se relaciona con este discurso de la inteligencia artificial, de la GPT, ¿no? Por ejemplo, como un inicio de ese proceso de tecnificación en donde la sociedad dominada por la inteligencia artificial será una sociedad completamente vigilada, una sociedad perfectamente controlada, una sociedad dominada por una, como ha sido siempre en la lógica de los imperios, por una pequeña élite. No podemos entonces dejar de sospechar de que eso es lo que estaría del fondo de todos estos discursos que pretenden que los problemas humanos son solo problemas tecnológicos. Bueno, pues en realidad pues tenía más cosas para decirles, pero bueno, ya no alcancé a desarrollar todo. La presentación se las dejaré para que después la revisen con mayor detalle, ¿no? Podemos entonces en ese sentido abrir espacio para las preguntas. Sí, muchas gracias. Ahora sí les pedimos quienes gusten, pueden levantar o abrir su micrófono para hacer preguntas o comentarios de lo expuesto por el profesor. Francisco, te damos la palabra. Disculpe, Sí, muy bien. profesor, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí. Sí. Disculpe, profesor, la verdad es que escuché con mucha atención toda su presentación y le agradezco mucho todo lo que nos ha explicado. Pero cuando empezó a hablar, usted, bueno, no usted, sino el autor, el antropólogo que usted menciona, dice que el hombre es un ser deseante. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con esa definición. El hombre no es ningún ser deseante, ¿no? Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el hombre en realidad es un ser para el otro, igual que lo que es Dios, la Santísima Trinidad. Es decir, nosotros no vivimos solamente deseando cosas, ¿no? Yo amo a mi familia, me entrego por ellos, me sacrifico, veo a mi esposa, a mis hijas,
y no siempre estoy deseando, y mucho menos objetos. Entonces, si yo parto de una premisa que está equivocada, que vamos a decir, es una imagen parcial del ser humano, pues todo lo que yo concluya para adelante trae un error también, ¿no? Ese es mi planteamiento, no sé qué piensa usted. Cuando Girard habla del deseo, lo asocia con la mimesis, ¿no? Por ejemplo, el amor es mimético. Yo no podría entonces amar a nadie si no compartiera con esa persona los mismos deseos, ¿no? Entonces, Girard lo que considera es que el hecho de que el ser humano sea un ser deseante refleja primero su fragilidad. Somos seres vulnerables, ¿no? Que estamos constituidos por una carencia, pero precisamente esa carencia que nos constituye es lo que nos abre al otro. O sea, la antropología de Girard sería en ese sentido una antropología relacional. El ser humano no se puede explicar como un ser que se aísla, sino es un ser que siempre busca a otro y en ese otro busca su plenitud, ¿no? Sí, pero O la sea que relación no es en mimetizarlo, ¿no? La relación está en la donación, en la entrega. sí, pero Y, y eso sería lo que en Girard ya después en una lectura posterior llamaríamos la teología de la gracia. Es decir, que la antropología de Girard no lo alcancé a explicar ahorita porque pues no alcancé a desarrollar toda la temática. En realidad sí, podríamos llevar la teoría mimética de Girard a hacer una lectura de la doctrina del pecado original. Si no entendemos entonces esto que, por ejemplo, Kant, el gran filósofo moderno, llamó el mal radical que constituye al ser humano, ¿no? Si no entendemos esa dinámica, no podremos entender dónde está la problemática humana, puesto que el ser humano no solamente tiende al amor, es obvio que no solo tiende al amor, el ser humano también tiende a la violencia. Somos seres que somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor, es el misterio de la iniquidad. Por eso la teoría mimética en principio explica esta dinámica de violencia que es como muy fácil que pueda surgir en medio de las sociedades humanas, ¿no? Y la única manera que parece ser que los seres humanos han encontrado para escapar de esa violencia es a través de la violencia misma, solo que se trataría de la violencia del sacrificio. Por eso René Girard considera que el cristianismo es una alternativa, en cuanto que el cristianismo estaría abriendo la percepción de una visión religiosa que no es sacrificial, sino que está basada precisamente en la capacidad que tiene el ser humano de entregarse a sí mismo, en la dinámica de la donación. Por eso lo último que sugerí fue eso, no lo desarrollé totalmente, que la única manera de poder escapar a esa dinámica donde surja una sociedad donde todo esté totalmente controlado, una sociedad completamente sacrificial en donde para garantizar la seguridad tendrá que manipularse a los individuos y acabar con la libertad, la única manera de escapar es precisamente darle la vuelta a través de entender que el poder de Dios es el poder de dar vida y que ese poder de dar vida es el que en el fondo constituye nuestra condición verdaderamente humana. O sea, el paso del Adán al Cristo, es decir, todos somos Adán, ¿no? Pero el ser cristiano es precisamente dejar de despojarnos de esa identidad falsa para revestirnos del hombre nuevo que es Jesús. Por eso Girard considera que el modelo al que hemos de imitar es a Jesucristo, porque a su vez Jesucristo imita al Padre, al Abba, que es precisamente imitar el poder de la donación y de la gratuidad. Eso no alcancé a desarrollar ese aspecto, que son aspectos más teológicos, porque bueno, pues el tiempo era restringido, y me interesaba sobre todo que pudiésemos entender en qué considero yo que está la amenaza de esta tendencia actual a pensar que todos los problemas humanos son solo problemas tecnológicos, y que eso está vinculado a estas posturas transhumanistas que están ahí apareciendo y que progresivamente se van imponiendo, sobre todo pienso en los jóvenes. Yo como doy clases a jóvenes en la universidad, me doy cuenta cómo para ellos todo esto es muy atractivo, ¿no? Que entonces ellos no alcanzan como a ver lo que estaría en el fondo o el peligro que tiene en el fondo de ese proceso en donde el ser humano tendría la capacidad de convertirse por sí mismo en Dios. Lo ven como algo entonces positivo y bueno, como el cumplimiento de una utopía, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por aquí hay un comentario, dice que el ser humano es deseante, que quizás no lo vemos en nuestra cotidianidad, la competitividad de superar siempre, y bueno, y recordó a Abel y a Caín, ¿no? O sea, como en esa Claro. competencia. De hecho, René Girard hace una lectura muy interesante, tomando en consideración desde el diseño mimético de la historia de Caín y de Abel, cómo Caín mata a Abel por envidia, porque quiere ser
porque hay una dinámica de competencia. Ambos quieren ganarse el favor de Dios. La Biblia solamente menciona que fue Abel quien obtuvo el favor de Dios, ¿no? Pero Caín precisamente por eso se sintió excluido y sintió envidia. Una frase interesante en el texto es que Yahvé le dice a Caín, a ver, aguas, ¿no? Porque la envidia te acecha, pero tú puedes controlarla, o sea, tú puedes darle la vuelta a la envidia. Y de hecho es como una especie de metáfora que sucede siempre en las familias, ¿no? En las familias siempre nos da la impresión, sobre todo cuando son varios hijos, que nuestros papás quieren más al otro hermano que a mí. Ahí siempre tenemos esa impresión, ¿no? Y digamos, de alguna manera el relato relata ese drama, pero todos de alguna manera que de repente como criaturas vulnerables tenemos miedo de que nos rechacen o que no nos quieran, tendremos que afrontar eso y darle la vuelta, ¿no? No dejarnos atrapar por esa dinámica, otra vez, por ese miedo de no ser, por ese pánico que nos da la muerte, ¿no? Y por eso aquí la visión cristiana, enfatizo, resulta importante, porque la esencia del cristianismo es precisamente que nos da esa posibilidad de superar el pánico que nos da la muerte, como lo dice muy bien Pablo, ¿no? En la carta, en este famoso texto, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es decir, que lo que la fe en la resurrección hace es que no es que suprime la muerte sigue existiendo, pero le quita a la muerte su aguijón para que la muerte ya no nos envenene. Digamos que esa sería entonces la clave misma de la fe en la resurrección. Bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta, duda, comentario que nos quisieran? Pueden abrir su micrófono para poder hacer la pregunta o comentar algo de lo que nos han compartido. Bueno, aquí en el chat dice, en este tiempo se está priorizando el sentir sin... Ay, perdón, déjenme que se me fue. Que se está priorizando el sentir sin pasar al ser pensante. Con esto se pierde el sentido del bien y del mal. Sí, muy bien. Tenemos aquí otro problema que me parece que sí está vinculado con esto que acabo de mencionar, pero vuelvo a mencionar, no alcancé a desarrollar tan a fondo la cuestión, que esta es la tendencia a la saturación de la sensibilidad, ¿no? Que de hecho corresponde más si lo vemos en relación con estas dos novelas que cité al principio, corresponde más a la visión del mundo feliz de Huxley, ¿no? En donde las personas son manipuladas, podemos decir, por el exceso de placer, ¿no? Entonces, sin embargo, esta tendencia a la manipulación de las masas a través del consumismo, porque el consumo está vinculado a esta saturación de la sensibilidad, en cuanto que ahora no consumimos un producto, consumimos una sensación, en mi punto de vista sería como una estrategia de manipulación de las masas. En la medida en que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, es fácil que se nos impongan cosas sin que seamos plenamente conscientes. Pienso, por ejemplo, en una película que sale en Netflix, ¿no? Que de alguna manera expresa esto, no sé si la han visto, se llama No miren arriba, no mires arriba, ¿no? En donde entonces, en base de que la sociedad vive entretenida en la diversión, en esta saturación de la sensibilidad, en esta cultura light, ¿no? No se dan cuenta de la problemática que está sucediendo. No mires arriba, o sea, no te des cuenta entonces de lo que de lo que está pasando. Entonces, también esta tendencia como a regirse más por lo sensacional, a regirse más por lo que me reporta esta sensación inmediata, instantánea, en vez entonces de conectar con el principio de realidad, como diría Freud, a mí me parece que también es una estrategia de manipulación de las masas muy conveniente en la actualidad y que ciertamente es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? ¿Alguna más que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Bueno, aquí dicen que cuál fue la película que mencionó casi al final de la exposición que habla acerca del futuro. Esa película se llama Elysium, ¿no? Ahorita no me acuerdo dónde la vi el otro día, pero se llama Elysium, que es el retrato de una sociedad así del futuro, en donde la élite vive en un satélite un poco arriba de la Tierra, ¿no? Y su forma de vida, pues es una forma de vida con todas las perfecciones, ¿no? Tienen tecnología, por ejemplo, para sanarse, etcétera.
y los demás viven como excluidos en el planeta Tierra, en medio de dinámicas decadentes y dinámicas de destrucción. Es interesante ver la película porque todo esto se inspira en todos estos elementos que he visto previamente, ¿no? La misma propuesta de Max Weber apunta hacia allá, como la paradoja del proceso de racionalización que empieza a imponerse a partir de la época moderna, que va desembocando en la tecnificación de todo, es decir, en la irracionalidad. ¿No? Y la racionalidad implica entonces una dinámica en donde, a través de esta dinámica, esta dinámica de control, el ser humano mismo se convierte en un engranaje de una gran maquinaria, ¿no? Bueno, pues, ¿alguno más tiene alguna otra pregunta o duda? ¿A Francisco? Sí. Sí, Profesor, sí. aprovechando la oportunidad, disculpe, Ujú, yo estoy tomando una maestría en antropología sí, por la NAWAC, se sí, llama antropología personalista. sí, Entonces, lo que buscamos, así para contrarrestar, vamos a decir, como una contrarrevolución cultural de todo esto que se da actualmente, es sí, promover el concepto de persona, ¿no? sí, En la medida que el común de nosotros vayamos entendiendo lo que es una persona, lo que es un ser digno, que es un ser, vamos, que se realiza en la donación de sí mismo a los demás. En la medida que vamos promoviendo un concepto, vamos a decir, cristiano de persona, vamos haciendo vamos contrarrestando esas teorías que algunas de ellas son muy descabelladas. Yo, por ejemplo, leí este antropólogo que usted mencionó, Harari. Harari, Harari, perdón. sí, Es una persona, digo, es muy mal antropólogo para mi punto de vista, y sus teorías y todo caen en gente que no tiene una base humanista sólida, ¿no? Es sí, decir, engaña a cualquier persona sin ninguna formación humanista, ¿no? sí, O sea, el señor bueno, es un judío, es ateo, eh, de tendencia homosexual, que me imagino que va en contra de todo, que va en contra de todo y, y, y fácilmente marea a cualquiera que lo lea, ¿no? Es decir, tenemos que tener nosotros una formación humanista eh, sólida para defendernos ante los embates de todas esas teorías tan descabelladas y locas que salen por todos lados, ¿no? Sí, importante decir que Harari es en sentido de un historiador, aunque a veces lo venden como filósofo, no es filósofo, realmente no sabe filosofía, sino que el único que intenta es, valiéndose como de especie de la historia de la humanidad, de la historia de la humanidad, trata como de ir proponiendo cómo va a ser el futuro. Lo preocupante de Harari es que de hecho es uno de los ideólogos de la élite en la actualidad. Es uno de los referentes fundamentales del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos. Que precisamente está promoviendo esto que ellos llaman, como lo cité allí rápidamente, la cuarta revolución científico-tecnológica, como un proyecto que consideran entonces de la cual va a depender el futuro de la humanidad. Por eso es importante también tener esa información, ese referente. O sea, no es Harari por Harari, sino porque Harari es un ideólogo, y el ideólogo de un proyecto que está allí promovido por élites que tienen una enorme cantidad de recursos, o sea, por el poder económico, y que tiene esa intención de llevar a la humanidad hacia allá, ¿no? Por eso la alusión a Harari aquí es interesante porque es considerado un gran intelectual en la actualidad. Digamos que sería como un referente de los elementos que para la sociedad, para la élite, se consideran como las claves. Por eso mencioné que se trata de una visión que es un progresismo liberal exagerado, que hay que Y contrastar en la actualidad. también se habla de muchas cosas, como usted mencionó, de la inteligencia artificial, de los robots. Sí, Están lejísimos de poder acercarse a lo que es un ser humano. Es decir, en realidad son utopías, pero claro. mucha gente lo ve como que ya estamos al otro lado. La Ujú. manipulación del ADN, simplemente la comprensión de todo el genoma humano no está en las manos de nadie ahorita. Es decir, sabemos juguetear y manipular, pero realmente nadie comprende a fondo lo que es la vida, pero se vende como que ya está a la vuelta de la esquina todo eso, ¿no? Y es una manipulación Sí, desde mi por punto eso. de vista. Sí, es ideología. Por eso yo lo mencioné siguiendo aquí la conceptualización girardiana, que en el fondo paradójicamente es una visión religiosa, pero yo diría que es una visión religiosa sacrificial.
es decir, una visión religiosa perversa contrapuesta a lo que sería realmente una visión espiritual del ser humano. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues aquí también tenemos otros comentarios ya para ir como cerrando, ¿verdad? Dicen que el análisis nos permite observar el efecto que el sistema capitalista ha hecho en el ser humano. Es necesario hacer la relectura y desaprender lo que hemos aprendido. Y otro comentario dice que también la semana pasada fueron presentadas 4 o 5 robots humanoides y una persona preguntó si ellos suplirán la mano de obra humana. El robot que contestó dijo que no, sin embargo, preocupa, aunque la mayoría no dice nada. Bueno, Harari sí lo dice así cínicamente de que va a haber una crisis de desempleo y que pues sí va a haber mucha gente que va a quedar así prácticamente inservible conforme la mano de obra humana sea sustituida por la mano por la mano robótica, los robots inteligentes. Pues bueno, pues vamos a ir pues cerrando el tiempo, pues les agradecemos la participación a todas y todos los que estuvieron presentes, ¿verdad? Pues el siguiente, bueno, y también al profesor Daniel por toda esta pues exposición que nos, bueno, aquí no sé si Rosa Margarita nos quiere decir algo o no. Bueno, por aquí la vi a Rosa Margarita, por eso le pregunto. Y creo que por aquí, esperen, antes de terminar, aquí hay un último comentario, bueno, aparte de gracias. Bueno, ya había leído ese. Bueno, pues nada más decir que pues agradecemos la participación de Daniel también por todo lo que nos comparte, ¿verdad? Y toda esta visión antropológica y todo lo que pues los retos que tenemos en este tiempo, ¿verdad? Pues con toda esta situación que vamos viviendo, que no así como ya como un ya, pero sí ya está habiendo suplencias de máquinas y todo en diferentes, en los supermercados, en algunas oficinas, ¿no? Entonces, en las mismas fábricas, por utilizar robots que hacen más rápido el trabajo que los humanos, ¿no? Dependiendo qué trabajos, pero bueno, tenemos tarea. Y bueno, pues agradecemos nuevamente la participación de cada uno de ustedes y también del profesor Daniel. Los esperamos hasta el día 19 de septiembre. También pedimos una disculpa porque algunos nos decían que no pudieron acceder con facilidad a la sesión. Y bueno, pues esperemos que el siguiente mes no sea así. Será en septiembre, el día 19 de septiembre, y tendremos el tema JPIC. Bueno, JPIC quiere decir Justicia Integral de la Creación. Y también les avisamos que quienes quieran retomar esta sesión en días posteriores, lo subiremos al canal de YouTube de la CIR, de la Conferencia Nacional de Religiosos y Religiosas de México. Y bueno, pues ya sin nada más, pues les agradecemos. Buenas noches a todos y a todas por su Muchas participación. gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias.